Estar con ustedes en esta hora. Ya teníamos rato de conocer a su pastor, al pastor Galván, una bendición, y ha sido una bendición para su servidor, para nuestra iglesia también, ¿verdad? Y ahora estar aquí me da mucho gusto conocerles, conocer la iglesia también. Espero que podamos ser de bendición a su vida, ¿verdad? Yo creo personalmente que el ministerio de misiones, o la visión de misiones que tenga la iglesia, de eso va a depender mucho el rumbo que tome una iglesia. Porque si no tenemos una visión como iglesia de alcanzar el mundo, ¿para qué tenemos una bonita familia? ¿Para qué mejoramos aún en nuestra propia vida si no es que las almas sean salvas y que el nombre de Cristo sea predicado en todo el mundo? Necesitamos tener una iglesia que tiene una visión misionera para que nosotros estemos dispuestos a ir nosotros a donde Dios nos lleve, para que Dios nos use desde aquí, hermanos, pero también para estar dispuestos a dar nuestros hijos para que Dios los use y los lleve a donde Él quiere. ¿Verdad? Es una bendición y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos, que Dios nos use como Él quiere. La verdad, que cuando hablamos de misiones nos quedamos muy cortos. Necesitamos hacer todavía mucho más para la obra de Dios. Amén, hermanos. Aquí en nuestra iglesia debemos entender que si exaltamos el nombre del Señor y hablamos de Cristo y avanzamos en la obra de Dios, ¿verdad? Ese mismo deseo debería ser por todo el mundo, para apoyar misioneros, para levantar otras obras también, ¿verdad? Que Dios nos dé gracia y nos ayude para hacer su voluntad. Reciban un saludo de mi esposa, de mi familia y especialmente de la iglesia también. Les agradecemos. Algunos hermanos si han estado hablando con nuestro hijo Mateo. Hemos pasado 1 año, 4 meses ya con una enfermedad que le dio de síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Postvacunal por la vacuna COVID, la segunda a nuestro hijo, ¿verdad? Pero al día de hoy, gracias a Dios, ya tenemos 15 días que dejó la silla de ruedas. Todavía anda caminando asistido, tomado de la mano, y nos da mucho gusto lo que Dios ha logrado en la vida de nuestro hijo Mateo, de nuestra familia y aún de la iglesia también, ¿verdad? Pero gracias por sus oraciones de parte de mi esposa, les agradecemos también, y de parte de Mateo, por supuesto, también se los agradecemos, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar en nuestra Biblia rápidamente Romanos 10. Cuando lo encuentre se pone de pie y solamente vamos a leer el versículo 1, Romanos 10. Cuando lo encuentre se pone de pie y yo sabré que lo encontró. Espero que les sea de bendición. No nos conocemos, hermanos, pero espero que conocemos a algunos hermanos. Ahorita acabo de conocer a nuestro hermano hidalguense. ¿Dónde están? Allá andan, ¿verdad? Algunos de Hidalgo. Y qué bueno conocerles y verles por acá. Dios ha sido muy bueno y nos da la bendición de conocer hermanos o de saber de algunos. De donde es el hermano, hay una hermanita que se casó con un joven de nuestra iglesia y gracias a Dios ahorita ya están asistiendo a nuestra iglesia. Pero hay que hacer crecer de alguna u otra manera la iglesia, sí, hermanos. Entonces hay que robar ovejas de otro lado, pero por la vía legal, amén, hermanos. Entonces se casaron, están con nosotros y nos gozamos en esto. Romanos 10, vamos a dar lectura solo al versículo 1, hermanos, solo al versículo 1, todos juntos. Romanos 10, 1 dice la Biblia, todos dicen: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Otra vez lo leo, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Vamos a orar con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Señor, gracias por la oportunidad que nos das y por el privilegio que tenemos de servirte. Gracias porque nos alcanzaste, por lo que tú quieres seguir haciendo con esta tu amada iglesia. Ayúdanos a conocerte más, a conocer más tu palabra. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Todos nosotros conocemos, o la mayoría sabemos, la palabra evangelio. Evangelio está hablando de esa noticia, la buena nueva
Y la buena nueva, hermanos, era en las ciudades antiguas, ¿verdad? Estaban amuralladas y tenían sus casas adentro de la muralla, y había una plaza central donde se paraba un heraldo, ¿verdad? Y por la mañana daba la mejor noticia, la buena nueva del día, ¿verdad? Era la mejor noticia que todos debían escuchar, ¿verdad? Yo creo que por eso se tomó esa palabra, evangelio, para hablar de la mejor noticia que cualquiera de nosotros podemos escuchar, no en un día, sino en nuestra vida. Amén, hermanos. Gracias a Dios porque llegó Cristo a nuestra vida, y Dios le utilizó para que pudiéramos tener la salvación en Cristo. Deberíamos estar agradecidos siempre con esa persona que Dios usó para que fuéramos salvos. Inclusive hay algunos de nosotros que fuimos salvos, y la persona que nos habló a veces ya ni siquiera está en la iglesia, o Dios lo utilizó, nos habló de Cristo, y ya de repente ya no está, ¿verdad? O se desvió, ya se fue con el Señor. Pero gracias a Dios por aquella persona que nos habló de Cristo. Esa palabra evangelio, hermanos, habla de esa buena nueva, y dice la palabra del Señor aquí en 1 Corintios 15, es uno de los mejores versículos que nos habla, o pasajes que nos habla y nos explica qué es el evangelio. Dice el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y esta debería ser la característica de cada uno de nosotros: perseverar, no para salvación, sino porque somos salvos. Versículo 2: por el cual asimismo, sin retener la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, y empieza a explicar el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y sigue hablando de las evidencias que había de que Cristo había resucitado. No solamente se dijo que Él resucitó, sino que apareció 40 días, estuvo apareciendo a sus discípulos, ¿verdad? Quitando todo mito o toda leyenda de que Él no había resucitado. No, gracias a Dios porque venció la muerte, y ahora podemos decir, ¿verdad? ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? La Biblia dice, porque Él vive, también nosotros viviremos, hermanos. Tenemos la bendición y la confianza de cuando muramos nos vamos a la gloria. Alguien nos habló de Cristo. Gracias a Dios por ese bendito día que llegó Cristo a nuestra vida, ¿verdad? Entonces Dios empieza a cambiar muchas cosas, hermanos. Empieza a cambiar nuestra manera de pensar, empieza a cambiar nuestra visión, y Él empieza a darle un giro totalmente a nuestra vida, a nuestros planes, a nuestra manera de vivir. Dios empieza a hacer algo tremendo. ¿Cómo imaginaría yo que de una mamá idólatra, de un papá idólatra, mi papá es de la Ciudad de México, hermanos, de un barrio fino, de un barrio tremendo, amén, y Dios nos sacó de ahí, de fiestas, de sonidos, de situaciones tremendas, y ahora nos da una vida, hermanos. Yo me quedo sorprendido mirando a mi esposa, mis hijitos, ¿verdad? Creciendo en un camino totalmente distinto a la vida que llevábamos. Mis hijos no saben lo que es un baile, gracias a Dios. Mis hijos no saben lo que es hablar en doble sentido y traer vergüenza a la casa. Mis hijos no han experimentado un papá con vicios, ni una mamá soltera, hermanos. Gracias a Dios, una vida totalmente distinta a nuestros hijos. Pero no nos quedemos solamente con lo que Dios ha hecho con nosotros. Que Dios nos dé de su gracia para abrir nuestra mente y nuestra visión, levantar la vista. No solo tener la vista aquí con nosotros, sino levantar la vista y ver hasta dónde puede tener un alcance mayor, ¿verdad? El Evangelio, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de otros. Gracias, hermano, gracias. No solo en nuestras vidas, sino en las vidas de otros. Cuando comencé a ministrar, hermanos, el deseo de su servidor era visitar misioneros para ver en qué manera podíamos ser de bendición a sus vidas. Y empezamos a visitar algunos misioneros nacionales ahí en México. Y empezamos a ver en qué manera se les podía apoyar, porque muchos misioneros son muy prudentes, hermanos. Nos ponen algún avance de la obra en sus cartas, pero no hay como ir a donde están en el campo.
y vemos sus necesidades y vemos en qué manera suplir sus necesidades y ayudar en lo que podamos. Pero también nos vamos a encontrar en la obra misionera hermanos que dicen que están haciendo algo y la verdad no están haciendo lo que dicen que están haciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir obedeciendo a lo que Dios nos dice, a pesar que otros no hagan lo que tienen que hacer. Y debemos estar bien pendientes, porque nosotros vamos a seguir predicando el Evangelio y necesitamos seguir enseñando a otros que conozcan y seguir enviando y ayudando, pero por amor al Señor, como debemos hacer todo. Dice la palabra del Señor, vamos aquí a nuestro texto, ahí en Romanos 10, ya conocemos el Evangelio, ha venido a nuestra vida, empieza a obrar el Señor en nuestro corazón, pero también ese deseo debe ser para que obre en otros corazones, en otras familias. Dice la Biblia en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si usted ha leído la Biblia, sabe que el apóstol Pablo tenía un ferviente deseo porque fueran salvos los judíos, el pueblo de Israel. A donde llegaba el apóstol Pablo, inmediatamente iba a la sinagoga y empezaba a enseñarles cómo Jesucristo era el enviado del Mesías y necesitaban recibirlo. Y ese era su deseo una y otra vez, aunque él fue llamado a los gentiles, buscaba ese deseo, que los judíos fueran salvos, pero también los gentiles fueran salvos. Y Dios lo usó de una manera sorprendente. ¿Cuál es mi responsabilidad en misiones? En primer lugar, hermanos, debe haber un deseo porque la gente se salve. Debe haber un anhelo. Mire, usted y yo vivimos tras los anhelos que tenemos. Usted y yo vivimos tras los anhelos que tenemos. Si no, ¿por qué muchos paisanos se han venido a Estados Unidos a perseguir un qué? Un sueño, un anhelo. Y no importa, hermanos, a mí me sorprende todas esas historias de aquellos que se han venido y las cosas que han pasado, unos por el agua, otros por el desierto, otros caminándole y muchos han muerto en el camino por seguir su sueño, su deseo, su anhelo. Gracias a Dios por la bendición que el Señor nos da de estar con vida, de haber conocido a Cristo como Salvador. Pero ¿cuál es tu deseo? Fíjese el anhelo del apóstol Pablo, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Él decía, el apóstol Pablo decía, porque deseara yo mismo ser anatema. El apóstol Pablo decía que yo prefiero ser maldito, ser lanzado al infierno, podríamos decir eso, pero que los hebreos fueran salvos, decía. ¿Cuál es el anhelo de nosotros? Mire, hermano, si no nos preocupamos por las almas salvas, o porque las almas sean salvas aquí en Zaguarita, ¿usted cree que nos va a importar que las almas se salven en otros países? ¿Hace cuánto que no le hablamos a alguien de Cristo? Que no agarramos un folleto y se lo damos por lo menos a alguien. Un folleto, hermanos. ¿Hace cuánto que no nos detenemos y confrontamos a alguien con su pecado y le mostramos la situación que necesita conocer de Cristo como su Salvador? ¿Hace cuánto que no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Estamos persiguiendo nuestro deseo. ¿Cuál es tu ferviente deseo? Nosotros vamos a perseguir nuestro deseo. Y este mundo se está encargando de moldear nuestros deseos. Nosotros somos moldeados, hermanos, por los anhelos de los que están a nuestro alrededor. Estamos moldeados, mire, cada uno de nosotros, aun cómo nos vestimos, cómo nos peinamos o las cosas que nos gustan, ¿verdad? Son por causa de donde crecimos, donde vivimos. Somos una mezcla de por donde hemos andado y donde hemos crecido. ¿Qué pasaría, hermano, si, no sé si a usted le tocó, aún en la escuela o en el trabajo, que empiezan con una palabrita y todos traen la misma palabra ya? O todos tienen ese mismo deseo, ese mismo anhelo. Hay un hermano en nuestra iglesia
que yo estuve 7 años pastoreando en la ciudad de Toluca. Ahorita llevamos 12 años en la Ciudad de México. Y cuando empecé a pastorear en la Ciudad de México, les dije a los hermanos, allá en Toluca hay unos tacos de pollo muy buenos. Dije, hay unos tacos de pollo. Y todos así, ¿pollo? No, pues para comer tacos de pollo, pues donde sea. Digo, no, pero no han probado esos. Ahí en Toluca hay una taquería donde el muslo del pollo lo abren y le ponen un adobo y lo hacen a las brasas. Luego lo pican y te lo dan. Buenísimo, hermanos. Y todos me hacían la cara que usted me está haciendo. Así. ¿Pollo? Y este hermano, fuimos a unas conferencias y fue a predicar a Toluca y me lo llevé a este hermano y lo llevé a cenar a los tacos de pollo. Pastor, están bien buenos. No le estaba mintiendo. Bueno, ahora cada vez que voy hacia Toluca me dice, pastor, vamos y vamos a los de pollo. A usted no se le antojan porque no los ha probado y pues nada más escucha. Pero si escuchara usted y otra vez y otra vez y otra vez, va a empezar a tener un deseo aquí. Ojalá un día vaya a esos santos tacos de pollo. De verdad, hermanos, cuando estamos escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, de repente eso empieza a ser un anhelo. No sé si le ha pasado a usted también, ¿verdad? Pero ha visto luego a las damas leer su Biblia, pero luego allá en México las damas, aparte de la Biblia, de repente andan cargando un catálogo. ¿Sí sabe qué es un catálogo? Y las ve ahí. Y hay unos catálogos más gruesos que una Biblia, hermanos. Y ahí están viendo bien y ven tanto. Y ahora catálogos virtuales y ven tanto que ya piensan que lo necesitan y sin eso no pueden vivir. Hasta que lo encargan y lo compran. Si no, pregúntele a alguna dama. A mí me gustan mucho los relojes y por eso no me gusta ver tanto, porque luego lo quiero, hermanos. Y ese es el problema, hermanos, porque nosotros anhelamos tantas cosas, pero como no pasamos tiempo con nuestro Dios, como deberíamos hacerlo, no anhelamos lo que Él anhela. A mí me sorprende, hermanos, que un hombre diga, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Salvación. ¿Hace cuánto que no oras por las almas de otro país? ¿Hace cuánto que no oras por las almas de Zaguarita? ¿Hace cuánto que no oras por las almas ni de tus familiares inconversos? Y queremos ser impacto en todo el mundo y apoyar más misioneros y que de Zaguarita salgan misioneros a otros lados. No se va a poder, hermanos, si nuestro anhelo no es el anhelo de Dios, que las almas sean salvas. Hermanos, por donde andamos, anoche predicó un mensaje de cada ocasión es una muy buena oportunidad para hablar de Cristo. Cada ocasión. Hablar de Cristo donde andamos. Donde compras tus cosas, donde te topas a alguien en el camino, estás en alguna fila, en algún transporte, ¿verdad? De la gasolinería, buscar la manera de ser de bendición a alguien. Y diariamente nos encontramos con mucha gente, pero como nuestro anhelo no es que la gente sea salva, ese es el problema. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Verdad? A veces es ganar más, a veces es tener más, pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? ¿Cuántos tenemos hijos, hermanos? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos? Nuestro anhelo es que se dedique a este asunto de la salvación de las almas. Que se vaya de misionero, que se prepare, que haga algo más. Muchas veces ese no es nuestro anhelo. Hay muchos papás que dicen, hijo, estudia esto para que me saques de las deudas que traigo. Hija, cuidado con quién te vas a casar. Para que te cases con uno que, para mejorar la raza, dice. Cuando no, hermanos, se nos olvida. Desde aquí debemos orar. Y debe ser nuestra intención que las almas sean salvas. ¿Cuánto es tu anhelo? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en Lucas 12. Vamos a Lucas 12.
Lucas 12 dice la Biblia en el versículo 15. Versículo 15, no vamos a leer todo el pasaje, pero sí vamos a ver este principio que nos enseña el Señor. Y les dijo, mirad y guardaos de toda, ¿qué? De toda avaricia. Hermanos, este mundo es especialista en hacernos avariciosos. Hay gente que no se habla entre hermanos, porque se quedaron con la casa de los abuelos, porque no te dieron la parte de la herencia que te tocaba a ti, el otro te la voló, y porque ya no, y hermanos, avariciosos solamente para tener más. Y dice la Biblia, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué? La abundancia. ¿En la abundancia de qué? Ok, hermano, ¿para qué estamos la mayoría en este mundo? ¿Para qué vivimos? Para tener bienes y acumular y acumular. Y a veces leemos en la Biblia aquel hombre que ganó tanto, que dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ah, ya sé qué haré. Derribaré mis graneros y los haré ¿qué? Mayores. Y voy a guardar ahí todo lo que tengo y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Come, bebe, repósate. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Hermanos, nos estamos matando por muchas cosas, pero se nos olvida que la gente sea salva. Que la gente sea salva. Si ese no es nuestro anhelo, si ese no es nuestro deseo, hermanos, nosotros estamos viviendo para conseguir lo que anhelamos. ¿Qué es el anhelo ferviente en tu corazón? Por eso nuestro Señor decía, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es por eso que debemos tener cuidado con quién nos juntamos, ya que estamos expuestos, hermanos, a estar aprendiendo de los demás nada más, y vemos su avaricia y vemos lo que tienen y anhelamos. ¿Recuerda usted el salmista? Parece que es en el Salmo 73. Asaf. Él menospreció su ministerio, hermanos. Él estaba sirviendo en la música en el templo. Menospreció y dice, en vano, está menospreciando su salvación, está menospreciando su servicio, solo porque estuvo anhelando la abundancia de los impíos. Y decía, y sus ojos se les saltan de gordura, y mira cómo gozan y viven contra Dios, y parece que no les pasa nada. Y a veces pensamos que los impíos ni vienen a la iglesia, ni leen la Biblia, hablan bien terrible y traen un carro mejor que el mío. Ni conocen de Dios y les quieres hablar y se burlan de Dios y tienen muchos más bienes que nosotros. Allá con la iglesia estamos leyendo un capítulo diario. Ya tenemos, este es el segundo año que vamos a terminar leyendo un capítulo diario junto con la iglesia. Diario. Hoy comenzamos el día de mañana con Isaías. En 2 años, casi se va a acabar este año y apenas vamos en Isaías, un capítulo diario. Acabamos de pasar Eclesiastés, después Cantares, pero en Eclesiastés, hermanos, bueno, esa es una lectura aparte, debemos leer más la Biblia, ¿verdad, hermanos? No solamente un capítulo. Pero acabamos de pasar Eclesiastés y me llamó mucho la atención cómo Salomón, después de vivir una vida perdida, dice la Biblia que no le negó nada a lo que sus ojos querían. Nada. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón, hermanos? 1000 mujeres. Un pastor dijo, el problema de tener 1000 mujeres es tener 1000 suegras. No tanto las mujeres. Es que sabe cómo le iba a él, amén, hermanos. Pero fíjense que en Eclesiastés dice, no hay cosa mejor que comer y beber y gozar de tu trabajo que tienes debajo del sol. Pero dice la Biblia, pero esto es de Dios. Gracias a Dios por trabajar y tener,
pero Dios es el único que da la capacidad de disfrutarlo. Sí es. Porque te puedes matar por tener, pero hay gente que tiene y no disfruta de lo que tiene. Es más, la Biblia dice, otros disfrutan lo que ellos tienen. La Biblia nos enseña también que el impío atesora, pero para el justo. Y qué tremenda combinación sería, hermanos, si a nuestros hijos les enseñamos, y aún nosotros somos personas trabajadoras y esforzadas, pero andamos en justicia, no en impiedad. Y lo que este mundo nos enseña, hermanos, es a tener y andar en impiedad. Y así vivimos muchos, hermanos, en el mundo. Ahora en Cristo debería ser distinto. Debe haber, hermanos, como menciona la palabra del Señor, debe haber un deseo porque las almas se salven. Debe haber un deseo porque más conozcan de Cristo. Y debemos tener cuidado porque este mundo moldea nuestro sentir. Si usted lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este versículo no es distinto a lo que dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El deseo del apóstol Pablo era que no solo los judíos fueran salvos, todo el mundo fuera salvo. Él es un ejemplo en cómo hacer la obra, ¿verdad? Especialmente entre los gentiles. Cada uno de nosotros debemos tener ese anhelo. Ese deseo es para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Debe haber un deseo también. Número 2, debe haber un conocimiento para explicarle a la gente que sea salva. ¿Amén, hermanos? Debe haber un conocimiento. Mire, cuando alguien conoce de Cristo y apenas empezó, conoció de Cristo la semana pasada, conoció de Cristo el mes pasado, conoció de Cristo el día de ayer, conoció de Cristo el día de hoy, ya puede empezar a hablar de Cristo a otros. Obviamente no va a tener un conocimiento más extenso, pero cada vez debemos conocer más. Yo empecé a ganar almas, hermanos, no sé si algunos recuerdan que hablaban del camino de Romanos. Y solamente puros versículos en la epístola de los Romanos. Y yo empecé a hablar de Cristo así. Pero estaba atento en las predicaciones porque cuando predicaban algo y algo hablaba del pecado, lo agarraba y lo apuntaba ahí al final de mi Biblia. Y algo hablaba de la gloria y también lo apuntaba ahí. Y algo hablaban del arrepentimiento y lo apuntaba ahí. Y así poco a poco me hice un buen bosquejazo de cómo hablar de Cristo. Con diferentes versículos cada vez más. Y luego aprendí el librito sin palabras. ¿Quién ha escuchado del librito sin palabras? No. ¿Verdad? Y luego en unas escuelitas de verano una hermana presentó el librito sin palabras, pero le puso por nombre El misterio de la sandía. Y con la sandía ahí se ven todos los colores, el rojo, el amarillo, el verde. ¿Y el amarillo dónde está? En la flor de cuando hay una mata de sandía, sale la flor amarilla. Y ya lo ponía los niños explicándoles a los pequeñitos, ¿verdad? De la salvación que solamente hay en Cristo, el sacrificio, su sangre y lo negro. ¿Dónde está lo negro en la sandía, hermanos? La semilla. En la semilla, ¿verdad? Y así a los pequeñitos, pero a los jóvenes también y a los adultos también. Hermanos, debe haber un deseo, ¿verdad? Pero también debe haber un conocimiento. Cada vez más, conocer más. Fíjese, aquí en Romanos 10, versículo 2, empieza a explicar el apóstol Pablo. Dice, porque yo les doy testimonio, a los judíos, dice, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué? Conforme a ciencia. Hermanos, es peligroso tener celo, pero no conforme a ciencia. Vamos a hacer locuras. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ¿quién? Por ellas. Pero la justicia que es
por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y es tremendo, hermanos, meditar en cómo se puede aprender más de la palabra de Dios para explicar cada vez mejor el Evangelio, hermanos. Hay que estar bien atentos a la Biblia. Cada vez más sale de repente gente que solamente quiere procurar que una persona diga una oración y ya es salvo. Seguro. Hay otros que dicen sí, que sea salvo, pero que cambie totalmente para que sea salvo. Y hay muchos pensamientos locos. Por eso hay que conocer más Biblia cada vez, hermanos. Hay que conocer más Biblia para que la gente conozca, sea salva. Debe haber un conocimiento para explicar a la gente. Debe haber un deseo, debe haber un conocimiento. Y número tres, debe haber una convicción para actuar por la gente. Debe haber una convicción para actuar por la gente. Hoy en la mañana estaba escuchando una predicación y el pastor decía, muchas veces tenemos que hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y va a haber veces que a lo mejor no queremos. ¿Quién ha ido, de los que están aquí, quién ha ido a trabajar sin querer ir a trabajar, hermanos, alguna vez? ¿Quién? Sin querer ha ido a trabajar, amén. Como dijo el profeta que su pastor de repente escucha, sin querer queriendo. ¿Ha ido a trabajar? Pero va a trabajar porque es responsable. No. Y va a trabajar porque sabe las consecuencias de no ir a trabajar. Pero sabe, hermano, a veces tenemos el mandamiento de parte de Dios de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero no lo obedecemos. Y hay mucho cristiano que está esperando a tener un sentir para obedecer. La Biblia dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Nos habla del sentir que tuvo Cristo cuando vio a las multitudes. Pero antes de tener ese sentir, nuestro Señor Jesucristo dice que recorría Jesús las ciudades y aldeas. O sea que primero la recorría y después se produjo ese ¿qué? Ese sentir. Hermanos, si nosotros queremos llegar a tener un sentir por las almas perdidas, hermanos, antes de verlas, eso no se logra. Muchas veces he salido a ganar almas sin querer, de verdad, pero nunca he regresado sin una carga después de testificar. Cuando empezamos a ganar almas, te encuentras gente en una condición terrible. Yo estoy tocando un área allá en la Ciudad de México. Estamos un grupo vamos con mi familia, el hermano Alex, el hermano Rafa también, y hay otros 3, 4 que estamos en esa área. Estamos en Xochimilco. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado Xochimilco? Las trajineras, los canales, ahí estamos tocando puertas en lo que se puede. Luego atravesamos los canales ahí por unos puentecitos que gracias a Dios me aguantan. Pero hermanos, está un poco lejos de la iglesia y a veces uno puede decir es que es hasta allá, pero cuando estás tocando puertas y ves las situaciones de la gente, tu corazón se carga. No. Hermano, tú y yo estamos mucho mejor que todos los inconversos. Ellos necesitan escuchar. Debe haber un sentir, debe haber un conocimiento, pero debe haber una convicción para actuar. Mire, ¿qué convicción? Versículo 13, dice la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. La Biblia habla de que Dios no hace excepción de personas. Pero miren lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han ¿qué? No han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído?
¿y cómo irán sin haber quien les predique? O sea que para que alguien escuche, se le tiene que predicar. Esto no es profundo, hermanos, pero es una realidad. ¿Hace cuánto que no predicas de Cristo? ¿Hace cuánto? Ponte a pensar. En esta semana, ¿a cuánto les has predicado de Cristo? ¿A cuánto les has dado un folleto, aunque sea, hermano? ¿A cuánto los has llevado a que conozcan al Salvador, al que te salvó y te cambió? ¿A cuánto les hemos predicado? Yo debo ser de los que predican. ¿Amén, hermanos? 1 Corintios 9, 16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara, ¿qué, hermanos? El Evangelio. Ay de mí. ¿Qué quiere decir la expresión ay? Dolor. Quiere decir no me va a ir bien. Ay de mí. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Sabes? Hay muchos males que vienen a nuestra vida por no obedecer al Señor, hermanos. Muchos males. Al inicio les estaba hablando de mi hijo, de Mateo, de cómo llevamos 1 año 4 meses con él, con este asunto de Guillain-Barré. Nosotros ya tenemos 5 años con un ministerio a hospitales. Vamos a hospitales, entrábamos a las salas de espera de urgencias, o de los hospitales, dábamos un café, un pan, y les hablábamos de Cristo, ¿verdad? Últimamente ya llevamos un par de años que se llevan unos tacos, hermanos, de guisado, como debe ser, como Dios manda, amén. Hay gente que lleva todo el día o 2 días ahí sin comer, por estar esperando en los hospitales. Entonces llegamos, les damos un taco, 2 tacos, un café, un pan, ¿verdad? Y les hablamos de Cristo. Varios han sido salvos, gracias a Dios. Pero con el asunto de la pandemia, ¿no? Ya llevamos, me parece, unos 7 años. Con el asunto de la pandemia, ya no dejaban entrar a nadie a los hospitales. Las salas de espera, ya ni las habilitaban. Todos los familiares seguían afuera. Durante la pandemia, hermanos, seguimos con este ministerio. Y Mateo iba con nosotros, mis hijas iban con nosotros, y ganábamos almas ahí. Y no nos dejaban entrar, hermanos. A los doctores y a las enfermeras ni siquiera los veíamos, pero a los familiares sí. Y después de la pandemia igual no dejaban entrar. Y ahora con lo de mi hijo Mateo, pues anduvimos adentro de hospitales, en Nacional de Pediatría, de Rehabilitación. Y yo le decía a Mateo: mira, amigo, yo creo que parte también es para que podamos hablar de Cristo por dentro. Y decía: sí, es cierto, ¿verdad? Porque ya no nos dejaban entrar. Le digo: gracias a tus piernitas ya podemos entrar. Les hablamos a doctores, hermanos. Les hablamos a enfermeras. Les hablamos a otros pacientes que nunca hubiéramos podido contactar si no hubiera sido por la enfermedad de mi hijo. Fue de mucha bendición, hermanos, hablar de Cristo ahora por dentro, no solamente por fuera, ahora por dentro también. Siempre Dios nos da oportunidades para hacerlo. Debemos estar convencidos. Y yo le decía a mi hijo, a Mateo: mira, amigo, tú conoces a Dios y tú estás beneficiado por la salvación en Cristo. Y esta enfermedad, hermano, le sirvió a mi hijo para experimentar más a Dios. Porque oraba, a Mateo me lo picotearon por todos lados, hermano, lo canalizaron muchas veces. Y Mateo oraba: Señor, que la enfermera le atine a la primera, dice. Así oraba Mateo, 12 añitos, hermano. Señor, ya estaba orando y ya lo canalizaban, y a la primera decía: Señor, gracias. Luego cuando lo metían a hacer algún estudio, esta máquina, no me acuerdo cómo se llama ese estudio, que lo escanean todo, hermanos. Y hacía un ruido tremendo esa máquina, y ya lo habían metido, y Mateo traía un dolor en la espalda, en la columna, hermanos. Le habían hecho 3 punciones lumbares, hermanos, hasta la médula. Y estaba orando y dijo: no quiero que me duerman todo, papá. Y le dice el especialista, le dice:
pero no te muevas. Y no te dormimos. Está bien, no me muevo. Y lo metieron, yo estaba ahí con él adentro. Y se tardan en hacer eso. Y luego ya salió, y Mateo me dice, papá, gracias a Dios que se acabó. Digo, ¿por qué? Dice, yo había empezado a doler más y yo no me tenía que mover. Dice, y empecé a orar mejor, Señor, que ya se acabe, por favor. Me está doliendo mucho, Señor, ayúdame. O que me duerman de una vez. Y que se apaga la máquina, ¡pum! Se acabó el estudio. Y estuvo experimentando a Dios, hermanos, en una manera y en otra manera, y en otra manera. Hermanos, realmente este asunto de pasar tiempo con Dios y de conocerlo verdaderamente cambia nuestra vida. Sí. En este asunto de misiones no es distinto. Qué tremendo que ores. Hoy en la mañana digas, Señor, ayúdame hoy en la noche, ayúdame a mañana a hablarle por lo menos a una persona de Cristo. Y que Dios te sorprenda con alguien y que veas un alma salva. ¿Hace cuánto que no ves un alma salva, hermano? Uno, hermano. ¿Hace cuánto, hermano, que tú y tu esposa no ven a un matrimonio cambiar, hermanos? A unos que ya se andaban dejando, otra vez juntarse, y ahora con sus hijos, hermanos. ¿Hace cuánto que no lo haces? Por eso, hermanos, de verdad, por eso la vida cristiana a veces ya no tiene sentido. Porque ya no nos anima y ya no nos mueve lo que antes nos movía y lo que comenzó con nosotros y cómo Dios obró en nosotros, hermanos. Estábamos, mi esposa y yo fuimos a comprar unos tenis, le voy a comprar unos tenis al mall, al Tepito. Estábamos ahí, ¿sí han escuchado el Tepito, hermanos? Es un centro comercial donde le gusta comprar a su pastor también. Bueno, no les vamos a explicar por qué. Pero hermanos, compramos los tenis y a la que nos lo vendió le dimos un folleto y le hablamos de Cristo. Recibió a Cristo, hermanos. Y luego me dice, pastor, ¿puede hablarle a mi esposo? Dice, él no va a querer, es bien duro y vamos a hablar. Recibió a Cristo. Y luego recibió a Cristo sus dos hijitos, Jonatito y Paquito. Uno de 21 y otro de 19. ¿Te he visto que así le siguen diciendo? Unos monstruos de este pelo, hermanos, y todavía les dicen Jonatito, y los dos con una colita aquí, hermano. Bueno, eso fue hace 2 años. Ya se casaron. Los hermanos nada más estaban juntados, se casaron. Al día de hoy Jonatito y Paquito ya no traen la colita aquí, hermano. Hermanos, qué hermoso es ver cómo Dios obra en una familia. ¿Hace cuánto que no lo ves? ¿Hace cuánto que no lo ves tú? Porque podemos nosotros estar aquí, hermanos, sentados y decir, no, ¿cómo de que no? Si este hermano ha cambiado, ¿cuál? El que ganó el de allá. ¿Y tú? ¿Hace cuánto que no se bautiza alguien que tú ganaste para Cristo? ¿Hace cuánto? Somos bautistas, amén, hermanos. Con bautisterios secos a veces. Cierto. Si no vemos a Dios obrar aquí, hermanos, ¿cuándo vamos a anhelar que Dios obre en otros lados? Debe haber un anhelo, sí, debe haber un conocimiento, claro, pero debe haber una convicción. Yo debo actuar, yo debo ser de los que predican para que otros escuchen e invoquen el nombre de Cristo. A ver, hermanos. Si yo no soy de los que hablan, hermano, si a mí no me interesan las almas por las cuales murió Cristo, hermanos, ¿cómo me va a interesar la iglesia del Señor? No me va a interesar. En Toluca había una hermana que de repente dejó de ir a la iglesia, pero en el culto en la tarde la vi hasta atrás, en la calle. Vi que se asomó, porque ahí en Toluca estaba así,
y la entrada estaba enfrente y se veía hasta la calle, hermanos, y de repente vi que se asomó y ya terminando, ella se esperó a que terminara el culto, hermanos, y ya después dije, esta hermana no vino, llegó bien tarde, le dije a otra hermana, y me dice, ay, pastor, es que llegó a cobrar. ¿Cómo que llegó a cobrar? Sí, ya no viene a la iglesia, pero sí le sigue vendiendo a hermanas y le interesa la iglesia solo para vender. Hermano, la iglesia nos debe interesar para ser de bendición y edificar. Amén. No solo para vender y comprar no, es nuestra familia, hermanos. Si no me interesan las almas por las cuales murió Cristo, si no hablo de Cristo, ¿cuándo voy a pensar en misiones? Fíjese lo que dice aquí versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso yo debo ser de los que predican. Y mire el 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren qué? Hermano, mire, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Yo debo ser no solo de los que predican, debo tener la convicción de los que predican, sino también yo debo ser de los que envían. En nuestra iglesia tenemos instituto bíblico. Tenemos ahorita unos 19 alumnos de nuestra iglesia. Algunos pagan colegiatura, otros no pagan colegiatura, porque están colaborando en otras áreas de la iglesia, en el colegio o aún en el mismo instituto. Pero sabes, hermano, que para capacitarlos hay que invertir. Y como iglesia gastamos en el instituto, hermanos. Y cuando alguien se gradúa y empieza a trabajar, hermanos, y vamos a abrir una misión y vamos a abrir una obra, la iglesia gasta más y gasta más y gasta más. Debemos estar dispuestos a gastar. Miren, cuando dice aquí la Biblia, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuánto sale un boleto, hermanos, para enviar a unos misioneros? Aunque fueran aquí a Estados Unidos o a México o a otras partes del mundo. Nosotros tenemos un misionero en Nicaragua. Es él, su esposa y su hijo. Tenemos un misionero en África, a Miguel Triano. Es él, su esposa y 4 hijos. Gracias a Dios ya 2 hijos se vinieron a estudiar acá. Pero imagínate comprar vuelos de avión a Ghana, 6 vuelos de avión. No sale en $100 o 200, hermanos. Gracias a Dios por las iglesias que nos ayudan, por nuestros misioneros. Pero misiones es gasto y hay que enviar. Hay que orar. Todos los cultos que tenemos en nuestra iglesia, especialmente domingos, tenemos un tiempo en el culto por orar por misioneros. Para enviarlos no solamente es dinero, hay que orar. Lo que decía el pastor, ¿verdad? Mañana que llegue esta familia a orar allí, otros orando acá y otros orando acá. Hermanos, yo creo que lo que una iglesia puede hacer depende mucho de la oración. Pero hermanos, depende mucho de lo que hacemos para el Señor también. ¿Cuánto te interesan las almas de Zaguarita? ¿Hace cuánto que no ves el cambio en una familia? ¿Cómo nos va a importar, hermanos, cómo nos va a importar otras partes del mundo? Yo les digo a nuestra iglesia, debemos pensar en los misioneros como si fueran nuestros hijos. Debemos pensar en los misioneros como si fueran nuestros hijos. ¿Tienen hijos, hermanos? ¿Sí? Si se juntara una ofrenda para sus hijos, ¿les gustaría que se juntara una buena ofrenda? No. Que los hermanos dieran de a $5, de a 2. ¿Sí? Ahí ya no dijo amén. No, y así deberíamos, porque son nuestros hermanos. Sí es. Los misioneros van a otras partes del mundo, otras necesidades. Ellos bien podían haberse dedicado sus vidas a una profesión, a una empresa, hermanos, pero decidieron obedecer a Dios. Ellos salieron por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Deberíamos ser de los que predican, pero también deberíamos ser de los que envían. ¿Cuánto estamos dando a misiones, hermanos? Estaría suave que viniera más gente para dar más a misiones. Por eso hay que ganar más almas, más gente conociendo de Cristo, más gente asistiendo, más gente predicando, pero más gente enviando. ¿A cuántos podemos enviar? Nosotros no somos una iglesia muy grande, el pastor la conoce, somos unos 200 más o menos. Apoyamos aproximadamente unos 40 misioneros con pesos mexicanos. Amén, hermanos. Y sí se puede hacer la obra, porque la obra es del Señor. ¿Cuánto podría hacer Dios a través de esta iglesia si fuéramos de los que predican y de los que envían? Espero que Dios haga una obra grande con esta iglesia todavía más. No sé, hermanos, yo no sé a cuántos misioneros apoyan. Yo no sé cuánto estás dando tú a misiones. Yo no sé cuánto oras por misiones. Pero deberíamos ser más los que predicamos y los que enviamos. Se necesitan más. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por esta hora. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos a meditar en esto y entender, Señor, que tu obra debe seguir avanzando y que tú quieres hacer algo más con nosotros. Bendice a mis hermanos. Bendice esta iglesia y ayúdanos a ver lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Señor, en estos días, úsanos más para tu gloria. Lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.